Hey, ¿cómo estás? En este video traigo los pasos que yo realizo para hacer lo que es un fade alto, ¿sí? Vamos a ver cómo hacer un fade alto, un sombreado alto. Entonces, así es como llegó mi cliente, la verdad que tenía el pelo bastante largo. También él me pidió que si podía perfilar la barba, entonces al final también van a ver que él tiene la barba mucho más prolija, más acomodada. Así que vamos a ver ahí cómo comencé primero que nada con lo que es el degradé. Entonces, como siempre, una vez que llega mi cliente, después de poner el cuello, después de poner la capa, lo primero que hago es un pequeño diagnóstico peinando 5 segunditos, 10 segunditos para poder identificar algún problema que pueda llegar a modificar mi proceso de trabajo. En este caso, yo tengo que hacer un degradé alto y lo tengo que hacer desde navaja, es decir, que tengo que utilizar la navaja. Entonces es muy importante realizar un pequeño diagnóstico para saber si, por ejemplo, él tiene alguna verruguita, quizás algún forúnculo, algún granito, algún lunar, algo que por ahí yo no me doy cuenta por la cantidad de cabello y que al pasar la navaja, por ejemplo, yo lo pueda llegar a lastimar. Entonces, muy importante primero realizar un pequeño diagnóstico, así como hice yo, y una vez que terminan, lo que hago es trazar mi sección en herradura. Una vez que está trazada la división en herradura, en este caso yo la hice en herradura porque mi cliente a la altura del posterior tiene poca concentración de lo que es de masa, entonces tiene poca cantidad de puente, más que nada en posterior. Lo que hago es cortar a esta altura, que es la altura de la zona de bloqueo. Entonces, ¿para qué me sirve realizar el corte primero con tijera? Con esto lo que hago es justamente delimitar lo que es la zona de recesión, o mejor dicho, la zona de bloqueo. Significa que hasta esa altura yo puedo subir con mi máquina, yo puedo subir con mi tijera después a la hora de pulir. Más que nada me sirve como una referencia, como una guía para saber que hasta esa altura es donde yo puedo trabajar lo que es mi degradé, y que desde ahí para arriba yo tengo que respetar el largo o la cantidad de cabello, la cantidad de masa que tengo en mi cabello en el área del puente, que me va a servir a modo de transición. Entonces, marcando esto, lo que hago es respetar ahí una cantidad de masa que me sirve como transición, es decir, básicamente lo que hago es delimitar hasta dónde puedo subir con la máquina y todo el puente que voy a dejar. Una vez que terminé de marcar lo que es ahí la zona de bloqueo, lo que hago es pasar un alza número 2 cerrado para limpiar. Y como siempre les digo, si les gusta todo lo relacionado a la barbería, al corte masculino, recuerden darle ahí a la campanita para estar al tanto cada vez que yo suba videos, y recuerden también darle al botón de me gusta, suscribirse, que todo eso me ayuda muchísimo. Una vez que terminamos de limpiar, vamos a comenzar con nuestra primera línea guía, y lo vamos a hacer con la trimmer dada vuelta tal cual como lo estoy haciendo ahora. Algo muy importante a tener en cuenta es que cuando yo utilizo la trimmer de esta forma, no la tengo que utilizar, vamos a decir, de canto, es decir, muy en un ángulo a 90 grados sería. No apoyo todo el filo, sino que la uso inclinada, tal cual como están viendo ahí en el video, porque si ustedes la utilizan muy de canto, muy recta, vamos a decir, les va a quedar una línea marcada que después les va a costar mucho borrar. Entonces, muy importante inclinar la trimmer. Desde acá para arriba lo que hago es utilizar un alza 0 abierta para subir aproximadamente un dedo. Entonces comienzo con mi 0 abierta, y una vez que terminé de pasar mi 0 abierta, marcando ahí la diferencia entre mi trimmer y mi 0 abierta, justamente lo que hago es empezar a descender haciendo cada vez menos recorrido, pero muy importante ir cerrando la palanca. Es decir, yo marco con mi 0 abierta un dedo hacia arriba, y una vez que terminé de marcar ese dedo hacia arriba, lo que hago es empezar a cerrar la palanca y hacer cada vez menos recorrido hasta que mi 0 abierta conecte con la trimmer que yo pasé anteriormente. That boy is Benny Hanna.
Arriba de nuestra cero abierta lo que vamos a pasar es un alza número 1 cerrado. Entonces vamos a subir con un alza número 1 cerrado, un dedito aproximadamente, y vamos a crear una nueva diferencia entre nuestra 1 cerrado y nuestro 0 abierto. Es decir, desde nuestro cero abierto, lo que hacemos es subir un dedito aproximadamente de una 1 cerrada. La línea que nos queda entre la 1 cerrada y la 0 abierta la vamos a borrar con la 0,5. Para eso primero vamos a pasar una 0,5 abierta y después vamos a hacer este trabajo de ir cerrando y hacer cada vez menos recorrido. Algo muy importante es que ustedes tienen que pasar la 0,5 abierta arriba de la línea. No es que la pasan abajo ni la pasan arriba, me refiero ya tocando lo que es la parte del 1, sino que justo arriba de la línea, es decir, donde ustedes ven la línea, ahí es donde tienen que pasar su 0 abierta y después ir cerrando muy de a poco. Y algo muy importante también es que a medida que vayan cerrando utilicen cada vez más las esquinas de la máquina para no crear nuevas líneas. Mi último alza hacia arriba va a ser un 1,5 cerrado, es decir que arriba del 1 cerrado lo que paso es un 1,5 cerrado, aproximadamente un dedito, pero acá más que un dedo algo muy importante a tener en cuenta es que este ya va a ser nuestro último alza. Entonces como es nuestro último alza, ustedes directamente lo tienen que pasar recto, ¿sí? Y si puede ser hacia afuera mucho mejor todavía. Entonces cuando ustedes pasen su 1,5 cerrado arriba de su 1, no calculen un dedo, sino que pásenlo recto directamente. Entonces a esta altura ya vamos a tener nuestro puente bien marcado, que es lo más importante. Recuerden, el puente o el área de cresta es súper importante, no solo para crear nuestro tono negro, sino para no perder nuestra conexión entre el lateral y el posterior y la zona superior. Entonces muy importante que el 1,5 cerrado lo pasen bien hacia afuera, y después esa línea que vamos a ver entre nuestra 1,5 cerrado y nuestra 1 la vamos a borrar justamente con las palanquitas, con las aperturas de palanca de la 1. Es decir, vamos a pasar un 1 abierto, semiabierto, semicerrado, vamos a ir cerrando nuestro 1 hasta que se borre esa línea. Una vez que terminamos de pasar la 1 abierta, en este caso yo decidí pulir el puente con un peine como estos, ¿sí? Es un peine ancho, no necesariamente necesitan uno de estos, son peines que generalmente se utilizan para un corte que se llama flat top, pero que también lo vamos a usar en este caso para pulir el puente. Entonces no necesariamente tienen que tener un peine como estos, recuerden, pero lo que opté por hacer es máquina sobre peine. Entonces lo que hago es colocar mi peine y llevarlo bien hacia afuera en un ángulo aproximadamente 45 grados, como les comentaba hoy, dejar todo lo que es el área del puente para que todo eso prevalezca. Esa es una forma, ¿sí? Pasarlo de forma horizontal, vamos a decir, y otra manera es como estoy haciendo ahora, desde abajo hacia arriba. Esta es otra forma también. Lo importante, recuerden, siempre llevar el peine hacia afuera. Algo muy importante también es que esta quizás no es la forma que a mí más me guste de pulir el puente. Yo siempre uso tijera sobre peine. Algo que les recomiendo también a los chicos que cursan conmigo es que siempre que ustedes puedan utilizar la tijera
tijera les va a quedar mucho mejor, van a marcar una diferencia con el resto de cortes que ustedes hacían anteriormente. Siempre que pueden utilicen tijera, que quizás les va a quedar mejor, pero por ahí si por una cuestión de tiempo o de practicidad quieren utilizar máquina y peine, ahora ya saben cómo hacerlo. Y después, una vez que ustedes terminan de pasar máquina sobre peine, van a ver que hay pequeñas liñitas o quizás algunos lugares donde hay mucha concentración de masa, es decir, mucha concentración de cabello, y para eso lo que van a hacer es terminar de pulir con una tijera justamente dentada, una tijera de pulir. Entonces con la tijera de pulir, la tijera dentada y la parte de menor amplitud de dientes de nuestro peine, vamos a terminar de pulir todas esas liñitas. Para toda la parte de cabello que me quedó acá debajo, lo que hago es utilizar un gel de afeitar, ¿sí? Es decir, paso gel de afeitar sobre toda la zona y desde acá voy a afeitar estirando bien la piel, bien despacio. Importante que si son principiantes, si ustedes recién están arrancando en lo que es utilizar la navaja o en la barbería, que lo hagan muy lento, vayan tranquilos, no pongan la navaja de canto, sino que bien a 45 grados, no hagan presión, recuerden que esto tiene un pro y tiene un contra, es decir, corta mucho, entonces como pro no vamos a estar luchando mucho, pero tiene el contra de que si hacemos mucha presión, de que si no estiramos, podemos llegar a lastimar al cliente. Así que siempre muy tranquilos y desde acá estiran bien y pasan a favor del cabello. Y algo muy importante ahora cuando termino de afeitar esta zona es que ustedes giren así como estoy haciendo ahora la navaja. Entonces en esta zona, tanto como en la patilla izquierda en el caso de los diestros, en esta zona no van a estar chocándose con la oreja del cliente, van a estar pasando la navaja de una forma mucho más cómoda, pero recuerden que es muy importante pasarlo bien despacio porque en esta altura se encuentra lo que es el hueso mastoide, este hueso detrás de la oreja que sobresale bastante, entonces es muy posible que si hacemos mucha presión lo podamos llegar a cortar. Una vez que terminamos de pasar la navaja, nos queda esta liñita, ¿sí? Que es la diferencia entre nuestra trimmer que pasamos a un comienzo y la navaja justamente. Entonces esta línea la vamos a borrar utilizando la trimmer desde abajo hacia arriba. Algo importante a tener en cuenta es que fíjense que yo mi trimmer la estoy utilizando dada vuelta, no la estoy utilizando, vamos a decir, normal. Porque si ustedes pasan su trimmer, como les decía, vamos a decir de una forma normal, desde abajo hacia arriba, puede que si la trimmer tiene mucha fuerza, como una Detailer Leaf, Slimline Pro, puede que les quede una liñita un poco más corta, es decir, una liñita pelada, una liñita que después les va a costar mucho borrar. Entonces es muy importante que utilicen la trimmer dada vuelta como hice yo. Una vez que terminé con eso, lo que hago es marcar todos los contornos, y ya voy a marcar la frente. Importante que esto lo hagan bien recto, también que comiencen desde el medio, que es más fácil para marcar. Y la altura en la cual ustedes lo van a hacer es a la altura del lagrimal, ¿sí? A la altura de lo que es la terminación del ojo, ahí esa puede ser su referencia, lo van llevando bien recto. Desde acá lo que me queda sería pulir ya con mi navaja y por último peinar al cliente, ideal para este tipo de peinados como estoy haciendo ahora, que se llama French Quiff. Para este tipo de peinados quizás utilizar alguna pomada mate, algún producto que resalte la textura. Así que yo en mi caso lo que usé fue una cera en polvo. Entonces pasé una cera en polvo y peiné un poco con mi secador, que ahora también lo vamos a ver cuando termine de marcar los contornos.
Bien, entonces así es como vino mi cliente. La verdad que había muchísimo pelo, estaba ideal para hacer un cambio ahí bastante radical. Entonces así es como llegó mi cliente y así es como quedó mi cliente ahora. Algo importante, recuerden, yo trabajé también sobre lo que es la barba. Si les interesaría saber cómo hice la barba, tengo el video, así que a los que les guste ver cómo trabajé la barba, dejen en la cajita de los comentarios un símbolo de una tijerita, y si les gustó el corte, dejen un fueguito para saber que les gusta todo este tipo de contenidos. Desde ya no se olviden dejarme cualquier consulta, cualquier pregunta. También les dejo mi Instagram, y si el video les gustó no se olviden darle like. Como siempre, espero que les haya sido muy útil, que los haya ayudado, y nos estamos viendo el próximo video. ¡Chao!